Saludos a todos los inversores inquietos y bienvenidos a este nuevo podcast que realizamos para vosotros aquí en el Inversor Inquieto. En el día de hoy quiero hablaros sobre el IBEX 35. Soy Francisco González, colaborador del Inversor Inquieto, banquero privado de Antbank, y como decía, hoy quiero hablaros de un tema sobre el que muchos conoceréis o al menos habréis oído hablar, que es el IBEX 35. Como muchos habéis podido comprobar en los medios de comunicación, a veces lo mencionan, suele ser acompañado de noticias negativas por una gran caída principalmente, en ocasiones por una subida importante, pero suele ser motivo de noticia en la sección económica de muchos de los diarios y de la prensa de todo tipo. El otro día, de hecho, hablaba con una persona, con el hijo de un cliente, y me preguntaba, dice: Fernando, oye, que esto que oigo a todas horas, ¿me puedes explicar qué es? Y me dio la idea para en el día de hoy comentaros muy brevemente, en unos minutos, qué es esto del IBEX 35, algo que suena a priori tan abstracto, evidentemente, y de entrada, bueno, pues lo es. Se trata de un índice bursátil, el más conocido en nuestro país, que no deja de ser un indicador de la bolsa de valores y que refleja un valor numérico según los precios de mercado. En el caso del IBEX 35 muestra el comportamiento de las cotizaciones de un conjunto de empresas, que en nuestro caso son 35 las compañías, 35 compañías españolas. Un primer punto a tener en cuenta es que, como decimos, refleja ese comportamiento de las empresas y además tienen que ser empresas cotizadas, que estén negociadas en el mercado de valores, que sus acciones estén negociadas en las bolsas españolas. Parece muy obvio, pero hay que recordar que no todas las empresas mundiales, sean pequeñas o sean grandes, evidentemente las grandes parece que tiene que ser o puede ser más habitual que coticen en bolsa, pero no todas las empresas cotizan en bolsa. Sin ir más lejos, compañías importantes y conocidas en España, como pueden ser Mercadona, el Corte Inglés, hablando de grupos de distribución, no cotizan en bolsa. Por tanto, ese aspecto es la necesidad de que estén cotizando. Un tercer aspecto que son las 35 compañías más grandes y más líquidas, que no tiene por qué ser lo mismo. Para que sean líquidas pueden influir varios factores, pero uno muy importante es el denominado free float o capital de la empresa que realmente se negocia en el mercado. Un capital que no es el capital circulante de la empresa cuando hablamos de los estados financieros, sino ese que circula libremente y que los inversores pueden comprar, acceder a él y pueden comprarlo o venderlo. Además del tamaño, es muy importante esa liquidez que, como decimos, viene marcada por ese capital flotante, si lo podemos denominar así. Evidentemente, si las empresas cuentan con poca liquidez, bueno, entre otras cosas, pueden ser más volátiles, es más fácil manipular el citado valor de la empresa. Los valores, las acciones que forman parte del IBEX 35, hay que decir que no son siempre los mismos, van cambiando a lo largo de los años, como podéis imaginar, no son ni parecidos, si bien es cierto que existe una recurrencia en cuanto a la revisión de qué valores forman el índice. Esto se hace de forma semestral y existe un organismo que es el Consejo Asesor del IBEX, que se reúne con esa periodicidad que decíamos, una periodicidad semestral, para determinar si hay algún valor que puede entrar en el índice y cuál es al que sustituye, es decir, cuál es el que entra y cuál es el que sale semestralmente. No tiene por qué existir necesariamente un cambio cada una de las reuniones semestrales, pero esa es la periodicidad. Y si fuera necesario, el Consejo Asesor se puede reunir de forma extraordinaria y, por tanto, tomar decisiones en un momento, pues, por ejemplo, porque haya una OPA sobre una compañía que deja de estar en el índice y, bueno, según el momento en el que se produzca, pues puede quedar con 34 valores de forma temporal hasta que se sustituya. Otro aspecto a destacar es el hecho de que es un índice en base 3000, es decir, su punto de partida inicial allá por el año 89, aunque esto tomó forma en el 92, comenzó con un valor de 3000, podía haber sido 10 o 100 o 1000, pero en este caso se eligió ese valor de 3000 y, por tanto, a la hora de comparar un índice con otro, no podemos o no deberíamos tener en cuenta si el valor que tiene el índice es 3.000, 4.000 o 20.000, porque lo importante o lo relevante es cuánto se ha modificado respecto al punto de partida, bien sea el inicial, como en este caso decimos, el año de la formación del índice con valor 3.000, o porque queramos comprobar el comportamiento de los últimos 3 meses o 3 años. Hay que decir que actualmente el IBEX está en los 8.700 puntos, por tanto, alguien que iniciara la andadura invirtiendo en el IBEX en aquel momento no hubiera hecho nada y lo mirara ahora, tendría esa revalorización desde 3.000 a 8.700.
decir que, por tanto, a la hora de comparar uno u otro va a depender de ese punto de partida, y todos los índices además tienen una medida en puntos que depende del precio de las acciones que lo componen. Adicionalmente, hay que decir que es un índice ponderado según capitalización bursátil. Punto importante, no todos son así, pero sí es verdad que muchos de ellos, los más relevantes. ¿Qué quiere decir que es un índice ponderado según la capitalización bursátil? Que tiene en cuenta cuánto capitalizan cada una de las empresas que tiene dentro. Por tanto, la importancia de cada empresa dentro del índice medida a través de esa capitalización o valor bursátil global. Los índices ponderados son los más habituales, y entre ellos hay que decir que está, pues aparte del IBEX 35, obviamente, el Standard & Poor's 500, el índice francés, el CAC 40, el FTSE 100 de Londres o los índices MSCI. Es decir, que son los más habituales los índices ponderados y los más representativos, a pesar, esto se puede considerar un hándicap, que las empresas que más pesan determinan, evidentemente, lo que haga el índice en mayor medida. Por tanto, si un índice tiene 35 valores como el IBEX 35 y hay unas pocas compañías que aglutinan un peso muy importante, lo que hagan, tanto de forma positiva como negativa, va a determinar lo que haga el IBEX 35, que además es un ejemplo que hemos visto de forma muy clara a lo largo de los últimos años. Como nota aclaratoria, decir que la capitalización de mercado de una empresa se calcula multiplicando precio de las acciones por el número de acciones. Es decir, si tenemos una acción que cotiza a 10 euros y hay 1.000 acciones en circulación, la capitalización de esa compañía será 10 por 1.000. Según ese valor de mercado o capitalización, se suele hablar de empresas denominadas de gran capitalización o large caps, small caps o empresas pequeñas o mid caps. Es decir, el tamaño o la capitalización determina esa clasificación que muchos seguramente hayáis oído hablar dentro del tipo de compañías por tamaño. Una aclaración es que la capitalización del mercado no mide el valor del capital de una empresa. Es una forma, digamos que no muy adecuada de medir el valor del capital de la empresa. Para eso habría que analizar datos fundamentales de la misma, pues como os podéis imaginar, las ventas, las deudas, los activos, la cartera de clientes. Entonces, la capitalización no significa que es la cantidad que habría que pagar por ella, por ejemplo, en un proceso de fusión, ¿vale? Y unas preguntas finales, ¿no? ¿Por qué se utiliza algo como el IBEX 35 en la formación de carteras de inversión? Bueno, pues porque nos permite acceder o tener una exposición a la bolsa española, ya sea a través de derivados, de ETFs o de alguna otra forma, para seguir la evolución de este mercado, el español. Bueno, digamos que hay gestores o inversores que no quieren tener valores individuales y prefieren hacerlo con una exposición concreta a un mercado sin tener que comprar 2, 3, 5 o 30, sino que lo hacen con un índice, y en este caso utilizan normalmente el IBEX 35. Y una pregunta que hace además mucha gente, o que nos hacemos a veces, es si es un buen indicador el IBEX 35 de la evolución de la economía española. Digamos que el índice lo que muestra es a la gran empresa española y su evolución, pero para mí es algo ya personal, dista de lo que es realmente la economía de nuestro país. No solo porque únicamente hable de 35 compañías, que no sea suficientemente representativo en números, sino tampoco en sectores, y además en un país, como ocurre con muchos otros, que donde el peso de las pequeñas y medianas compañías y con las características de las mismas y los sectores donde están representados no se reflejan, no equivalen a lo que podemos tener en el IBEX 35. Aún así, es el índice más utilizado, a falta de otros, cuando pensamos en la inversión en la bolsa española o el mercado español como mercado. Esto es todo lo que os quería comentar en esta ocasión. Nada más, un saludo para todos y gracias por estar ahí.